A la hora que estén viendo esta entrevista, les saluda Martín Hernández de Infoquórum. Hoy muy halagado de tener aquí en la redacción de nuestro portal a una amiga, pero sobre todo a una escritora muy importante en México y que es poblana además. Yo me precio de ser su amigo desde hace varias décadas, pero hoy no vamos a hacer esta entrevista de un amigo a otra amiga, sino de un periodista a una escritora, que además también es periodista, porque estamos de gala, está presentando Mónica Rojas A la sombra de un árbol muerto, y bueno, seguramente ustedes ya lo sabrán, le está yendo muy bien, afortunadamente con la crítica. Creo que nunca te ha ido mal con la crítica, pero en particular, Mónica, esta novela parece ser que para muchos, me incluyo, empieza a ser ya el despegue de una voz que empieza a ser más clara en la literatura mexicana y, por qué no decirlo, en la literatura iberoamericana, porque tu libro está siendo exhibido, y eso me consta a mí, eso lo digo yo, en las librerías, pues ya no solamente como una novela, digamos, vernácula, una novela de una escritora mexicana, sino como parte del historial de la literatura iberoamericana. Me dio mucho gusto, estábamos paseando recientemente por Puebla y nos metimos en una librería y me dio mucho gusto ver el libro de Mónica Rojas, A la sombra de un árbol muerto, junto a Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a dejarlo aquí para que lo vean. Es raro, ¿no? Platicar así como amigos que somos, sí, ¿no? Sin un cafecito de por medio. Bueno, sí lo tenemos, pero sí, como esta redacción es un poquito necesitada, pues la tenemos así. Y no hablemos de nuestras intimidades, porque si no, ya sabes, toda la gente imagina cosas. Imagina cosas, ¿no? Pero estás presentando esta novela. Sí. Ya está pues prácticamente en el mercado. Tienes varias presentaciones además en puerta. Saliendo de acá, prácticamente te vas a la feria del libro de Monterrey y después estarás en la FIL y tienes también tus presentaciones locales en Suiza. Pero yo te quería preguntar, esta novela está siendo clasificada ahora como una voz nueva o una nueva obra del realismo mágico, como si se estuviera resucitando el realismo mágico. Y tú, en pláticas que hemos tenido en charlas pues así de compas, me has dicho, yo creo que no es así. Explícanoslo. Bueno, en realidad es una novela multigeneracional, ¿no? Que sí, de alguna manera se inscribe en el realismo mágico, pero digamos este añadido de la crítica social pues está muy visible, ¿no? En A la sombra de un árbol muerto, que es una historia que tiene como punto de partida pues algo que además creo que en la cosmovisión del mexicano es latente desde la infancia, ¿no? La convivencia con la muerte, un país en donde los muertos realmente nunca se mueren y que nos hacen permanecer, digamos, en una suerte de duelo perpetuo, ¿no? E incluso que va pasándose de generación en generación. Evidentemente, y pues bajo la premisa de que yo no puedo escribir fuera de mi cuerpo femenino, feminista y de mujer, mexicana además, pues todas estas voces, ¿no? Que toman, digamos, la batuta en la historia, pues son voces de mujeres que están todo el tiempo resistiendo. Creo que todos los personajes de la historia están resistiendo todo el tiempo y están buscando la imposibilidad. Entonces, quizás, y esto ya es la lectura de la escritora, aunque ya no es tan válida como la que los lectores le puedan dar, pues es una novela de imposibilidades, es una novela que sí hace mirar al pasado, que sí hay una suerte de espacio histórico, porque por ahí atraviesan naturalmente la historia, pero más allá de eso, es una novela de imposibilidad y con una crítica de fondo. Oye, no vamos, como dicen ahora los chavos, a spoilear o a contar, sí, obviamente, porque la idea es que ustedes se deleiten con la novela, pero la primera escena atisba ya un momento que es verdaderamente dramático para una mujer y que muchas mujeres han atravesado, se han visto obligadas a atravesar por una u otra circunstancia. La interrupción del embarazo, en este caso de manera natural, pero en otras ocasiones esas interrupciones tienen que ser obligadas por las circunstancias. Ninguna mujer, me parece a mí, va con gusto a un proceso como este. ¿Qué te llevó a abrir con una escena tan fuerte? Bueno, a mí me lo pareció, porque son, pues de entrada el tema da mucho a debate en este momento. Se te ha identificado también como una voz feminista, con una, digamos, una experiencia propia que también se plasma en estas letras. Pero ¿por qué abriste con una escena
tan fuerte y al mismo tiempo muy sutil, muy sutil, porque esta mujer está prácticamente relatando cómo va su vida, enfrentando un proceso al mismo tiempo de muerte. Bueno, me atrevo a decir que incluso el libro comienza con la portada misma, ¿no? La portada que está, digamos, diseñada, ¿no? Y con el árbol del Chichihuacuauco, las raíces. Este árbol a mí me pareció una fijación y un punto de partida, y quizás esto responde a tu pregunta, ¿no? El árbol del Chichihuacuauco es un árbol que, de acuerdo a la cosmovisión o a la manera de entender de los aztecas, de los mexicas, le da vida o amamanta a los no nacidos, o a los pequeños, ¿no? Que murieron muy chiquitos, a los nonatos, o a los que murieron muy chiquitos. Limbitos les decían antes. Exacto, ándale. Entonces, este árbol da vida a los muertos, ¿no? Es un árbol que tiene las hojas en forma de tetas y alimenta, ¿no? Y entonces esa primera imagen, y yo escribo desde alguna imagen que me impacta, fue el origen de todo esto, que además se ve impregnado, ¿no? El árbol se ve impregnado a lo largo de la historia. Está todo el tiempo ahí el árbol genealógico, la placenta misma que tiene una forma de árbol, y termina la historia como mordiéndose un poco la cola, ¿no? No nos cuentes. No cuento mucho, pero que pone en manifiesto la razón por la cual todo tiene, digamos, origen en un árbol. Incluso el cuerpo de la mujer, ¿no? Haciendo una metáfora del árbol. Y en este sentido, pues los frutos, ¿no? Pues son diversos, ¿no? Y entonces el objeto, digamos, de mi obsesión al momento de escribir el libro, pues fue justamente el árbol. De ahí que, pues, esta imagen, ¿no? Empiece como impactando con esta connotación de la mujer como árbol. Claro. Oye, tu obra pues ha tocado diversos aspectos y con personalidades, escenarios y temas muy distintos, ¿no? Desde, digamos, las biografías de algún astronauta por ahí, Lobo, digamos, basada también en la vida de un pues muy conocido pugilista. Y luego La niña polaca, que me parece a mí abre, digamos, las puertas de muchas cosas, un libro que se vende y se sigue vendiendo mucho. Y encontramos ahora una novela de mucha mayor sobriedad, digamos, si me permites, de una escritura mucho más lograda, más fina, de mayor literatura, de mayor trabajo. Yo recuerdo cuando me lo empezaste a contar hace unos años, empezabas a documentar. Pero ¿qué te llevó a escribir esta historia? ¿Qué te llevó a buscar en las profundidades de lo que parece ser el aspecto más vedado del ser humano, que es su relación con la muerte, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a hablar con cierta ligereza de la muerte, pero hace un rato estábamos hablándolo, pero la verdad es que en otras culturas este es un tema que puede ser hasta omitido, obviado. ¿Qué te llevó? Porque tú tienes, además, me atrevo a preguntarte esto, Mónica, porque tú no solamente tienes presencia en México y en la literatura iberoamericana, sino que también tienes, por tu propia residencia en Europa, una presencia importante en ese continente. Y me parece que cuando uno tiene la elección, tú me olvidas que eres escritora, de elegir la temática con la que va a escribir, pues también está pensando en qué impacto va a tener en el público. Entonces me pareció una apuesta un poquito arriesgada y un arrebato tuyo. ¿Qué me dices? Sí, bueno, los escritores somos seres muy caprichosos, ¿no? En ese sentido. Pero creo que más bien de las obsesiones que siempre ha estado permanente en mi escritura es la exploración de la autonomía del cuerpo femenino, ¿no? Y de muchas o muchísimas maneras ha estado ahí latente siempre, ¿no? O sea, el Lobo, incluso a pesar de que el personaje sea masculino, hay una crítica justamente a la necesidad de construir ciertos roles. La niña polaca es niña justamente porque es una provocación, ¿no? Una necesidad de mirar hacia la subalternidad. Y en el caso de La sombra de un árbol muerto, esta obsesión también se une a otras, ¿no? Y creo que en ese sentido, y así lo he determinado, hay tres cosas que como seres humanos no podemos elegir, ¿no? Que es el cuerpo que habitamos, la lengua que hablamos y el territorio que ocupamos. Entonces todos los personajes de la novela terminan haciendo lo que pueden con lo que les toca. Con lo que tienen. Con lo que tienen. Y yo también. Entonces, a pesar de estar fuera de México, mi lengua es mi territorio. Yo siento que mi lengua, mi idioma, el español, el castellano, como el mexicano, además, es mi territorio. Entonces yo no salgo de él.
¿no? Y creo que esta parte, digamos, de migración, que también se explora en A la sombra de un árbol muerto, tiene que ver justamente con la exaltación de todos mis sentidos. Que es un tema muy recurrente en tu obra, la migración. Además, claro, ¿no? Porque todo se siente distinto y se siente más. O sea, cuando estás fuera de México, lloras con el cielito lindo, ¿no? Esas cosas que uno estando acá dice... Que parece como de cliché, pero que en realidad ahí sí deben tener un impacto distinto. Sí, y uno idealiza la comida... Y los sabores son más intensos y todo es más intenso. Entonces, no es que yo haya elegido el momento, pero sí siento que nací con la historia ya escrita en mi cuerpo, en mis genes, en mi sangre. Y era cuestión de tiempo que yo me lanzara, ¿no? En algún momento, y lo he contado, pues mi abuela materna, ¿no? Fue una parte importantísima de mi formación como niña, porque pues yo vivía en una familia en donde no había libros ni dinero para adquirirlos y era un gusto muy burgués, ¿no? Querer comprar uno. Entonces mi abuela se convirtió en mi biblioteca, ¿no? Y entonces todas estas historias que ella me contaba, la manera de cómo reinterpretaba el pasado, esta forma de subalternidad, ¿no? Que también ella vivió y cómo ella de pronto lo romantizaba, ¿no? Y lo idealizaba y hasta lo justificaba. Me pareció al comienzo muy hermoso, pero después me pareció digno de un objeto de crítica, ¿no? Y ante todo esto, pues además aunamos el concepto de la muerte y la migración. Entonces se volvió esto como un mole poblano, ¿no? En una un poco ácido también. Un poco ácido, dulzón, ¿no? También, que pues justamente representa todo esto, con lo que yo sabía que tarde o temprano me iba a topar. Claro. Yo me iba a topar con esta historia y no iba a tener de otra más que escribirla. Y lo sabía de cierto desde que empecé a escribir justamente. Justo porque hay personas que saben que te conozco y que han leído ya, van avanzando. Algunas ya terminaron la novela, rapidísimo, se echaron casi una sentada. Sí. Yo soy un poquito más de lecturas lentas, y estoy disfrutándolo mucho. Pero me han dicho, oye, esta novela pues, está basada en su familia, ¿no? Y la preguntan, bueno, a mucha gente le puede no sorprender eso. Los escritores tienen muchas experiencias que van a dar a su obra, forman parte de la ficción. Claro. Pero en el caso de tu familia, hace un momento mencionabas que no solamente fue la indagación, sino hasta una crítica crítica a la familia. Yo lo que te quiero preguntar es, ¿cuánto también de este proceso de recuperación de la memoria familiar para esta obra pues te impactó, te confrontó? ¿Cuánto descubriste, por ejemplo, en cosas que posiblemente tú padeciste, o también gozaste en tu familia, fueron descubiertas y reafirmadas en este proceso de recuperación de memoria y pues prácticamente te confrontaron y posiblemente entendiste algunas otras cosas, otras no, pero seguramente fue un proceso doloroso. Fue un proceso doloroso, sí, en algunos pasajes. Sin embargo, también fue muy luminoso, ¿no? Y en ese sentido tampoco quiero entrar como a esta parte de, hubo una sanación, constelaste. Hay que te recomendó constelar a tus ¿no? personajes, ¿no? Sí. Bueno, hay de todo, con mucho respeto. Con mucho respeto, hay de todo. En realidad fue un ejercicio de memoria, ¿no? Rescatar la memoria y también de prestar atención a los detalles y a las cosas que yo no había prestado, ¿no? En primera instancia. O sea, por ejemplo, una foto, los detalles de una foto, la vestimenta, el por qué está este personaje, hablando como personajes, pero esta persona, aquí no, qué tipo de ropa. Hablas mucho de escuchar, dices tú, constantemente me lo dices. Un escritor tiene que tener muy buen oído. Muy agudo, ¿no? Y este oído no tiene que ver necesariamente con la voz de los vivos, sino también de los muertos. Entonces, ¿cómo es eso? Explícanos, porque eso suena interesante. La gente, los periodistas, por ejemplo, tenemos que escuchar mucho, pero a veces el principal don humano no lo ejercemos, que es escuchar. ¿Qué es eso de escuchar a los vivos y luego qué es escuchar a los muertos? Escuchar a los vivos es prestar atención de detalles que pudieran pasar por nimios, ¿no? Por lo menos yo que comienzo escribiendo con una imagen, ¿no? Con algo que me impresiona y entonces desde ahí, bueno, hay un ejercicio de imaginación o de iluminación, porque muchos dicen, bueno, el duende de Lorca, ¿no? De pronto puede estar ahí merodeando y es el que te va diciendo por dónde y cómo, ¿no? Y el escritor que se convierte en una suerte de vehículo, ¿no? De algo
mucho más sublime. A mí me gusta mucho pensar que es así. Uh-huh. Lo cierto Mágico. es, claro, ¿no? Lo cierto es que hay mucho ejercicio también de prestar atención a las cosas que de pronto nos obsesionan, porque los escritores normalmente, no digo que todos, pues de pronto escribimos desde la herida, ¿no? Entonces, también el hecho de que algo llame nuestra atención tiene un porqué. Y en el caso de los muertos me parece que no hay, digamos, mayor vestigio de nuestros muertos, por lo menos hablando de nuestro propio linaje, que nosotros mismos, ¿no? Entonces, prestando atención a nuestras obsesiones y a nuestros miedos y a nuestras traumas y a nuestros placeres, pues estamos escuchando a nuestros propios muertos, porque nuestra vida no empieza cuando nacemos. Ya traemos una carga genética, histórica, y sobre todo pensando en que nuestra lengua, nuestro cuerpo, nuestro territorio son aleatorios, pues entonces la cosa como que empieza a tomar una dimensión mucho más profunda. Claro. Oye, desde la crítica se ha dicho que con esta novela se está abriendo un nuevo ciclo para ti, digamos, un nuevo ciclo en tu obra, y se está cerrando otro, ¿no? El de, digamos, la etapa primaria, y esta parece la etapa de desarrollo. ¿Qué significa para ti? Me sentí como embrión. Sí, ¿no? Ya te estás graduando como literata. Es normal, es natural, sí. En los literatos, ¿no? Se van, como todo, van logrando mejoras en su obra. Ya salí del huevito. Exactamente, y tiene una voz propia, una voz propia, que es lo más importante posiblemente en la literatura. Y con una temática también recurrente, pero una voz propia. ¿Qué es para ti? O sea, ¿qué es para ti personalmente y qué es para ti como escritora esta novela? Bueno, a ver, pues yo, como tú lo sabes, ¿no? Nací en la cuna del periodismo, bien chiquita, 19 años, ahí andaba yo en la Jornada de Oriente. Cubriendo nota roja, puro muertito y cadáver. Sí. ¿Te gustó, Bueno, es que fíjate, ahora que lo pensamos, sí. Siempre has tenido mucha relación con la muerte. Sí, y me decían, puro cadáver. Hoy no vas a cubrir esos muertitos, hoy te vas a otro lado, ¿no? Hoy te vas a cubrir a los muertos, pero en vida, que son los políticos. Hoy te vas con los esos políticos. Monstruos. Sí. Y digamos como que toda esta interacción, ¿no? Pues obviamente fue como mi bautizo, ¿no? Entonces, cuando yo entro a la literatura lo hago desde la mirada periodística, y lo primero que escribo tiene que ver más con una distancia con el acontecimiento, como Lobo, como La niña polaca, que si bien eran cosas que yo investigaba, y que también para escribir Lobo pues me iba yo a los campamentos, para escribir La niña polaca hice mucho recurso del periodismo, ¿no? Sí, de la investigación. En la entrevista con la protagonista. Sí, y con otras personas, ¿no? Que pasaron por los Gulag y todo esto. Creo que con este libro lo que hago es hacer una investigación de afuera hacia adentro. Y quizás ahí viene como el gran cambio, ¿no? El recurso de una imaginación que no tiene límite, ¿no? Porque en la novela histórica pues siempre hay un límite, pero además el realismo mágico, o el nuevo realismo mágico, como me gusta llamarlo, pues además de este tinte de crítica social, pues es infinito, ¿no? Hay una suerte de hipnotismo ahí con los lectores, ¿no? Un juego que se genera desde el pacto narrativo, que tiene que ver justamente con la credibilidad. Entonces mis personajes pueden ser brujas, pueden ser nahuales, y el personaje, ¿no? Te va a hacer creer que sí es así, ¿no? Y creo que este descubrimiento del recurso infinito fue lo que más destaca de este libro. Digamos que entonces, como para ir cerrando este círculo, sí te defines tú en esta corriente de realismo mágico, pero con crítica social. ¿Podrías, cómo catalogar? Yo sé que siempre es chocante esta pregunta de cómo catalogas tu obra, pero a muchas personas les sirve, como yo, sobre todo a los lectores, para saber a qué se van a enfrentar con la obra. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo la catalogarías? Bueno, hay un nuevo realismo mágico, ¿no? Y sobre todo en Latinoamérica, en donde las mujeres escritoras estamos tendiendo a, digamos, rescatar los recursos de la fantasía, de la imaginación, de la magia, que fueron, digamos, en antaño muy destacables en las obras que ya conocemos, ¿no? En los clásicos. Todo el boom, ¿no? Del boom, pero con esta necesidad de visibilizar, ¿no? Desde el cuerpo femenino, desde los dolores de la mujer, desde las carencias, dolencias, etcétera, etcétera, pues todo esto a lo que sucumbe, ¿no? Precisamente la figura de las mujeres en Latinoamérica. También en Polonia, Olga Tokarczuk, por ejemplo, hace realismo mágico, ¿no? Pero es una nueva manera de redescubrir nuestra realidad desde este recurso, ¿no? Yo le digo recurso narrativo, pero pues es una corriente, puede ser muchas cosas. Sí. Lo cierto es que creo que en Latinoamérica
pues el realismo mágico es sumamente realista, ¿no? Y basta con prestar atención. El realismo brutal. Sí, ¿no? Para que surjan este tipo de historias. Pues Mónica Rojas, yo digo Moni porque es mi amiga y me da mucho gusto que así sea, me siento muy honrado. Pues te agradezco mucho la entrevista para Infocurum. Esta es tu casa, por cierto, cuando quiere colabora con nosotros, ¿no? Ya voy a colaborar. Ya es un regaño acá, pero no es cierto. La verdad es que yo me siento muy honrado de que hayas venido a la redacción, de que nos hayas conseguido esta entrevista. Esta novela hay que celebrarla, hay que leerla y releerla, la verdad. Ya la pueden encontrar prácticamente en todas partes. Sí. A la sombra de un árbol muerto, de Mónica Rojas. Échenle un vistazo. Seguramente les va a encantar. Y si no, también Mónica es muy abierta a la crítica. Pero yo, la verdad es que desde las primeras páginas les puedo decir, y no porque sea su amigo, que es una novela muy bien escrita, con un lenguaje muy depurado. Te felicito, la verdad. Envidia de la buena. Envidia de la buena. Ay. Sí. Me están diciendo como que soy muy bruto con estas cosas. Que comenten, Laura. Nos vamos a hacer una cosita, pero no rápido. Mándennos 3 saludos y vamos a regalar aquí los libros firmados de Mónica Rojas. A ver si los encontramos ahorita donde vamos. Órale. Me los dejas firmados para la gente de Infocurum. Perfecto. ¿Vale? Me gusta. Y comenten. Y comenten, compartan y hagan todo lo que saben que tienen que hacer en la Como dicen, toquen en la campanita. Tóquenle la campanita. Ayúdenos a crecer. Estamos trabajando para ustedes. Llame ya. Bye.